2:42. Damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta, catedrático universitario. Fue decano de la Facultad de Economía, fue también decano de la Universidad de Educación en la vecina provincia de El Cañar. Economista Mendieta, quisiéramos tratar sobre la situación que vive el austro del país, lamentablemente abandonado, por lo menos en condiciones que siguen configurando un desarrollo asimétrico del país. La situación de las carreteras en nuestra zona austral es realmente inaceptable. Continúan dándose visitas de los candidatos a la presidencia de la República, ofertas que se hacen en estas épocas de campaña, y una serie de compromisos incluso que se hacen públicos y que no se cumplen, como hemos destacado en la introducción a este diálogo. El jefe de Estado ecuatoriano, actual candidato y presidente, Daniel Noboa, estuvo recién en esta semana inaugurando o reinaugurando una vía entre Napo y Orellana, y allí señaló, entre otras cosas, que estaba aquí, dijo Noboa, para hacer justicia con esos años de olvido, porque ninguna región del Ecuador se va a quedar atrás, porque la recuperación de este país va a ser integral. Palabras de Noboa, quien estará el día de hoy también en la ciudad de Cuenca, que ojalá algún día se cumpla. Le escuchamos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la entrevista, Gustavo. Un saludo cordial a usted, a quienes nos siguen por este medio de comunicación. Y sí, yo creo que en su introducción nos ha dado una fotografía bastante interesante de la economía de Cuenca, de la economía de la SUAY, que obviamente, si bien es cierto, es una economía importante en la esfera nacional. Sin embargo, pues el peso de esa economía y el dinamismo todavía tiene que ser potencializado. Estamos hablando de 4.800 millones de dólares de aporte al valor agregado bruto, lo que hace que, si bien es cierto, sea la tercera ciudad en cuanto a aporte económico en el país, pero muy lejos todavía de Quito y Guayaquil. El Ecuador, desde el punto de vista de la economía regional, es un país polarizado, ¿no? En Guayaquil y en Quito, y luego después todas las demás economías, una de ellas Cuenca, y por supuesto que en el marco de su dinamismo, en el marco de su potencialidad, por todo lo que implica, pues obviamente creo yo que tiene que ser atendida y tiene que ser también, diría, pues puesta en valor, de tal suerte que podamos aprovechar la potencialidad de la economía. Quizá, economista Mendieta, también que resaltar que estas cifras no siempre muestran de forma transparente lo que sucede en el país, y recién lo experimentamos. ¿Qué sucedió con el país cuando no cayeron las lluvias en el austro ecuatoriano? Hace poquísimos meses, hasta diciembre, el país prácticamente se paralizó. Hay esa producción que viene del austro, que viene de Azuay, de Cañar, de Morona, Santiago, que no se consideren esas cifras oficiales, pero que son también aporte de esta zona del país al erario nacional. Definitivamente, ¿no? Entonces, claro, sin considerar ese peso de la economía y la potencialidad de la economía local de la región, pues obviamente a eso se le afecta con esta falta de infraestructura, esta falta de conectividad a la que usted también se ha hecho referencia muchas veces, porque prácticamente lo que hace es aislar el tema de la producción. Y fíjese, Gustavo, usted también hizo alusión a el tema de que debemos tener conocimiento más o con reconocer dónde está la vocación de la producción cuencana en este momento. Y fíjese usted que si uno compara esta vocación de producción y espacios que se pueden dar, también ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, hoy día el aporte a esa producción a la que nos hemos referido en el caso de Cuenca tiene una importancia el sector de la manufactura, el sector de la construcción y otros sectores que están naciendo o quizás creciendo, como es el caso, solamente me quiero referir a uno de ellos, el tema de la salud. Pero todos ellos, si uno ve el tema de manufactura, cuando se produce, pues obviamente tiene que traer materia prima y tiene que llevar productos terminados. El tema de la salud, por ejemplo, que Cuenca puede convertirse en un gran clúster de salud,
necesita que las personas vengan de afuera, que ya lo están haciendo, para diferentes temas de atención en salud en Cuenca, pero para eso se necesita vías y conectividad. Y la misma línea, economista Mendieta, recientemente estábamos con el presidente de la Cámara de la Construcción y él resaltaba esa situación sui generis que se estaba dando en el país. La construcción, esta área productiva importantísima, que es incluso un índice que se toma para medir el desarrollo de un país, en Ecuador ha caído y ha caído drásticamente. En Cuenca, sin embargo, tuvo un índice positivo y bastante positivo, pero esto por la actividad privada, no por la actividad pública en materia de construcción y de obras. Definitivamente, en el año 2020, la construcción fue el segundo sector de aporte a la producción de Cuenca, y entonces es un sector dinámico. Pero asimismo, ¿por qué razón es un sector dinámico? Porque existe la demanda suficiente para ello, que ya no solamente es local, sino que también es nacional y regional. Entonces, en ese sentido, fíjese, solamente un elemento como es el tema de la conectividad vial, cuánto afecta a esos sectores que tienen mucha potencialidad de crecimiento en el caso de Cuenca, como la manufactura, la construcción, el tema de salud y otros que obviamente están creciendo en el caso de Cuenca, con una proyección, repito, importante, pero que lamentablemente este tipo de falta de inversión o de inversión limitada, pues obviamente va frenando. Ahí es en donde pienso que se deben volcar los esfuerzos tanto del sector privado, del sector público y obviamente también del sector de la academia, porque la academia tiene que avanzar a que sus actividades se vayan compaginando con esta nueva realidad local y aprovechar sus potencialidades. Y viene el otro gran aporte de Cuenca, Azuay, el austro del país, es importantísimo pilar de la economía ecuatoriana, las remesas de los migrantes. También, ¿no? También, fíjese usted, no tenemos los datos finales para el año 2024, sin embargo, con proyecciones propias, llegamos a determinar que el año 2024 el Ecuador habría de cerrar en 6.500 millones de dólares el monto de remesas recibidas, lo cual marcaría un hito histórico en cuanto al valor. Eso primero es importante para la economía en términos macroeconómicos, ¿no? Si uno lo relativiza, 6.500 millones de dólares es 20 veces más del valor de inversión extranjera directa que recibimos, es una cantidad importante de dinero que circula en la economía, rebasa o supera a importantes sectores de exportación emblemáticos como el banano, como el camarón, como el atún, y obviamente llega a posicionarse, por lo tanto, en un dinamismo económico. Pero a nivel local, estimado Gustavo, esa importancia es todavía mayor. Fíjese usted, en la economía del Cañar, por poner un ejemplo, el monto de las remesas mueve más del 40% de la economía. Y en el caso de la Azuay, llega hasta el 25% el movimiento de economía que se genera por las remesas. Quiere decir, para ponerlo en contexto, que uno de cada $4 que circulan y que mueven y empujan la economía de la Azuay son gracias a las remesas que se reciben. Sí, por lo tanto, para fortalecer lo que usted está argumentando y graficando, economista Mendieta, vale la pena recordar, también sacado de cifras oficiales del Banco Central, que las remesas recibidas en esta provincia en el periodo 2007-2023, fue la cifra que se publicó, es nada menos que 11.200 millones de dólares. De esto se le atribuye al Cantón Cuenca 8.500 millones. La mayor cantidad, cerca del 80%. Esas son cifras obviamente acumuladas, claro, que van llegando año tras año y van ingresando al flujo corriente de ingreso-gasto, en este caso de una localidad. Entonces, las remesas son vitales, son importantes y obviamente pues ahora, desde el punto de vista económico, porque también existe ahí un drama social y de otra índole, pero desde el punto de vista económico, resulta preocupante, ¿no es cierto?, la política migratoria quizás con cierta, digamos, pues con dureza de los Estados Unidos que pueda generar un efecto para este flujo de remesas, al menos en el corto plazo, que es lo que de pronto estamos viendo. Este tema es bastante preocupante, tiene que ver también con temas de carácter social, político, incluso con temas de política internacional. ¿Cómo ve usted
esta situación que está en pleno desarrollo, sobre la cual se colubra en cuanto al futuro, si podrá ser una política sostenible en el tiempo para el gobierno norteamericano, pero de cualquier manera ha generado enorme preocupación aquí, pues la realidad de los emigrantes expulsados, que por lo general son gente que no ha podido todavía tomar la punta del ovillo para resolver su situación legal allá, son digamos que migrantes frescos que van, por otra parte, con grandes deudas aquí, ya sea en el sistema financiero o con el chulco, habiendo puesto todo su patrimonio para apostar a estos viajes y retornan nuevamente a estas duras realidades de Ecuador. ¿Cómo mira usted esta situación de las políticas de Trump y cómo puede afectar a Cuenca y la región? A ver, las políticas son este momento deportaciones y también dureza en el tema de la frontera. Entonces, lo que vemos es que esto puede generar tres efectos directos al tema de las remesas y que obviamente pueden durar en la medida que este tipo de política, digamos, vaya dando. En el corto plazo, con ello dicho, puede generar, decía, tres efectos. Primeramente, claro, la persona que es deportada corta de inmediato el flujo de remesas que envía a sus familiares. Segundo, las personas que están yéndose, es decir, de nueva migración, al ver endurecidas las fronteras, pues obviamente ese flujo podría también frenarse, lo cual genera también un efecto en remesas. Sin embargo, el efecto que desde mi punto de vista es el que puede afectarnos en mayor medida, es el hecho de que todo esto puede estar generando una ola, ¿no es cierto?, de, como diríamos, de cuidado, de miedo en los migrantes internacionales de otros países de los Estados Unidos, y que eso se derive en el hecho de, por ejemplo, reducir las horas de trabajo. Recordemos que el mercado laboral en los Estados Unidos es completamente flexible, las personas no necesariamente trabajan horarios completos, pueden trabajar menos y pueden tener varios trabajos inclusive dentro de una misma semana. Entonces lo que va a hacer es que las personas, por miedo de salir, se restrinjan a tener los trabajos más seguros. Y obviamente también al mismo tiempo los empleadores, el momento en que están empleando, digámoslo así, a migrantes indocumentados, también van a limitar ese empleo. Entonces, esto a la larga lo que puede generar es una reducción de remesas. Sin embargo, considero que este efecto, repito, Gustavo, es en un plazo determinado que yo le podría decir en un corto plazo. Pero luego después hay que reconocer algo y tenemos un trabajo muy interesante que lo realizamos hace muchos años y es el aporte que esta mano de obra hace para la economía estadounidense. Y ellos conocen esta realidad. Por lo tanto, esta política, si bien es cierto, ahora se ha anunciado y que puede generar este efecto, pero en el mediano y en el largo plazo considero yo que más bien puede verse como una oportunidad, y me quiero referir claramente para que se entienda bien este mensaje, que ya las personas que se quedan y las personas que se necesitan porque son vitales para la economía norteamericana, yo creo que el Ecuador y muchos países de Latinoamérica deberían unirse para que estas personas de pronto ganen la legalidad, se queden trabajando legalmente y obviamente eso puede generar un beneficio muy importante para la economía ecuatoriana, dado el flujo de remesas para Latinoamérica, dado el flujo de remesas al que nos hemos referido. Entonces, yo creo que es una oportunidad en la cual se debe trabajar mucho en cuanto a relaciones internacionales para poder proponer cosas como estas, ¿no? Legalizar a quienes están trabajando, a quienes están aportando a ese país, a quienes lo han venido aportando durante décadas y que obviamente en ese sentido, más bien nosotros lo veamos como una suerte de oportunidad, repito, para también las economías de Latinoamérica que definitivamente necesitan esos recursos. ¿Cómo ve usted la situación del país? En esta semana trascendió también un dato importante, interesante, que el riesgo país de Ecuador por fin llegó a disminuir, bajando esa cifra que dice mucho de los 1,000 puntos. Pero paralelamente con esto, hay índices preocupantes del país. Por ejemplo, un ranking de libertad económica que se publicó
en esta semana da cuenta de que Ecuador sigue retrocediendo entre los países con mayor libertad económica. Tenía el puesto 75 en el año 2000, ocupa el puesto 78 actualmente. Este deterioro, este estancamiento en el desarrollo de la libertad económica de alguna manera explica también la falta de empleo, el bajo crecimiento que se tiene en el país. Bueno, siempre nos hemos referido, Gustavo, que el riesgo país tiene varios elementos y que responden a una lógica de mercados internacionales que en algunos casos se puede entender y en otros casos es un poco complicado por la información que estos mercados y que estas instituciones, sobre todo internacionales de crédito, manejan. En ese sentido, lo que podemos decir en primer lugar es que este año 2025 se avisoran elementos que pueden beneficiar a la economía ecuatoriana y que surgen, desde mi punto de vista, en primer lugar, desde afuera. Primero, me refiero al precio del petróleo. Entonces, el precio del petróleo se avisora que puede mantenerse sobre o alrededor de los $80 del barril durante todo el año. Segundo, el dinamismo que puede alcanzar la economía estadounidense. Recordemos que la economía estadounidense con inflación ha venido estando estancada los últimos años, pero ahora se avisora un dinamismo de la economía estadounidense. Ojo, como paréntesis, Gustavo, lo cual beneficia a la generación de empleo para migrantes también allá. Por eso yo le decía que este efecto de deportación puede ser transitorio y puede después revertirse. Entonces, esto lo que estaría es beneficiando a el caso ecuatoriano. El Ecuador exporta muchos sectores a Estados Unidos, es importante esa economía para nosotros, el tema de remesas está ahí presente, entonces, por lo tanto, esto también se refleja. Y luego después deben tener una lectura a la interna del país. Nosotros en el Ecuador, en cuanto a lo que viene a continuación, que es las elecciones que están ya próximas, nos podemos referir solamente a las encuestas oficiales, y obviamente estas hablan de que vamos a tener, digamos, pues la continuidad del gobierno de Noboa, eso es lo que hablan esas encuestas, y de pronto tener una conformación en la asamblea que podría permitirle hacer, algunos cambios que no se pudieron hacer antes. Entonces, quizás esto está inyectando, ¿no es cierto?, esta suerte de una previsión un poco menos conflictiva en lo político, que obviamente redunda en lo económico. Entonces puede estar pasando factura a ello, pero lo hablo en posibilidad porque, repito, esta lectura que se está haciendo hacia afuera es muy, muy difícil tenerla clara desde acá. Claro, y hay lecturas que se hacen esto objetivamente sin pretender realizar ningún tipo de inducción de carácter política, pero nos referimos, por ejemplo, a una publicación que sale el día de hoy en la edición de Expreso, Elecciones de Ecuador 2025, el país se juega su relación con Estados Unidos. Es la nota que publica Diario Expreso y en su contenido señala, citando a un experto, que Ecuador y el presidente Noboa, que busca la reelección, ha mostrado una postura favorable hacia Washington, lo que según este experto podría llevar a Ecuador a someterse a la agenda estadounidense a cambio de beneficios comerciales y de seguridad. Señala, si Noboa continúa, lo más probable es que Ecuador se blinde frente a los golpes de Trump hacia su relación violenta hacia América Latina y sobre todo hacia los liderazgos de izquierda. Opiniones que se vierten y que tienen que ver con el tema político, con las elecciones ecuatorianas. Ahí está, ¿no? Definitivamente son varias aristas que, repito, Gustavo, pueden estarse leyendo y que pueden estar impactando a este indicador que resulta, de todas maneras, complejo de entender por dónde va, pero que nosotros lo tenemos que leer desde el punto de vista económico, en el sentido de que esto nos da cuenta de que puede avisorarse, ¿no es cierto?, mejores días en lo económico para el país. Las proyecciones que nosotros tenemos a inicios del año son que el año 2025 puede ser un año mejor que el año 2024 y que ojalá se dinamice estos mejores datos alrededor del sector productivo, alrededor de la generación de empleo, porque asimismo las cifras con las que ya las tenemos listas en diciembre de 2024, se ve, fíjese usted, Gustavo, que el empleo adecuado en el Ecuador cae, la generación de empleo adecuado en el año 2024 y asimismo la informalidad sube. Dos datos que nos ha venido preocupando quienes hemos estado muy interesados en los últimos años del mercado laboral ecuatoriano y que necesita una reversión de tendencia
inmediata y ojalá se dé este año. Economista Mendieta, ¿con Noboa o sin Noboa, cualquiera sea el resultado de estas elecciones, cuáles son los golpes de timón urgentes que se deben dar en Ecuador para mejorar su economía? Definitivamente, plantearnos un plan económico al menos de mediano plazo. Yo sé que es difícil pensar en un plan de largo plazo que, como otros países, les ha permitido mantener una política económica en lo monetario, en lo fiscal. Bueno, esos países que tienen moneda en lo fiscal, en la inversión de largo plazo, como por ejemplo el caso de Chile. Sin embargo, yo creo que sí es posible al menos tener un plan de mediano plazo que nos digan cómo se va a manejar el aparato fiscal y cómo este aparato fiscal va a irse equilibrando con el paso del tiempo. Esto es fundamental porque los déficits fiscales terminan en algún momento, como siempre lo he dicho, como una bomba de tiempo y tiene que darse ajustes, como el ajuste que ya se dio en el Ecuador con la reducción de los subsidios a los combustibles y con el aumento del IVA. Entonces, ya teniendo aquello, plantearse o tener un plan claro de cómo vamos a ir equilibrando las cifras fiscales, al menos en los próximos 4 años. Y luego después, cómo vamos a hacer, porque otra cosa que es importante que tenemos que entender, ¿por qué es importante, por qué nos interesa este equilibrio fiscal? Porque con el equilibrio fiscal también es importante ver qué espacio se va dando para la inversión pública. La inversión pública en el Ecuador no puede esperar un día más. Mantener la inversión en educación, en salud, en seguridad, pero también volcar la inversión en temas, por ejemplo, de infraestructura vial, Gustavo, que tan importante es para las economías australes. Claro. Entonces, eso va a ir dinamizando la economía y es importante que obviamente lo conozcamos y tengamos claros para que el Ecuador en su conjunto se ponga a trabajar en ello. Y cuando digo en su conjunto me refiero fundamentalmente a la clase política del país. Ojalá que tengamos mayor estabilidad en ese sentido, que si bien es cierto, los pesos y contrapesos son muy interesantes, pero también se necesita tener acuerdos alrededor de proyectos que puedan salir adelante, no acuerdos alrededor de intereses políticos. Bien, esto nos ha llevado nuevamente al inicio, qué hacer con la agenda local, la agenda de Cuenca, de la SUA y del austroecuatoriano para tratar de lograr que esa asimetría en el desarrollo del país no continúe, que no pase esa tensión que dan los políticos ecuatorianos en visitas de campaña, como sucederá el día de hoy, que se puedan establecer compromisos serios, firmes, de largo plazo para atender de mejor manera al desarrollo local. Fíjese, Gustavo, yo creo que independientemente de los temas de gobierno central, yo creo que el caso de Cuenca, y eso lo hemos venido defendiendo durante muchos años, hemos venido aportando con información durante algún tiempo, Cuenca tiene que organizarse para ser artífice de su propio destino. Y en ese sentido, el sector privado, el sector público, básicamente en lo que tiene que ver con municipio, prefectura, en el caso de la SUA y en el caso de Cuenca, y la academia tienen que unirse en un marco que lo permita la ley, porque ya lo permite, para poder definir algunos elementos que le hacen falta a Cuenca. Por ejemplo, primero, tener un plan estratégico de largo plazo. Desde algunos años y desde el sitio en el que a mí me ha correspondido estar, primero como decano de la Facultad de Economía, ahora como director del departamento de un departamento de investigación en el tema de económico, hemos estado tratando de empujar el hecho de que Cuenca necesita tener un plan estratégico de desarrollo. No los que mandan la ley, no los PUCs, los PDOT, no, un plan de desarrollo de largo plazo donde confluya el sector privado, público y la academia. Lamentablemente ¿Cómo debería asumirse esto? ¿Hay algún tipo de organización con un impulso particularmente de la sociedad civil que debería darse? Podría darse desde la sociedad civil. Como yo le decía, hay en la COTAD el marco legal para poder generar a través de consejos consultivos esta dinámica. Avanzamos en algo, se avanzó en algo cuando pude hacerlo. Sin embargo, al día de hoy desconozco y no se ha sabido cuál es el resultado de poder tener, repito, este plan estratégico de ciudad, pero que toma su tiempo, tiene varios elementos, se necesita recursos, pero sobre todo se necesita integrar a la sociedad en sus diferentes estamentos para poder ir marcando el paso. Pero también, Gustavo, se necesita tener mucha información. Por eso es importante para el caso de Cuenca también ir avanzando hacia un observatorio de ciudad donde tengamos información, primero recolectada de varios
generadores de información. Fíjese, Cuenca tiene 4 universidades solamente en el cantón que están generando información prácticamente todos los días. Eso se tiene que aglutinar y con otra información que se tiene que generar, construir un observatorio de ciudad que nos permita a nosotros conocer nuestra realidad, cuáles son esas dinámicas y teniendo una perspectiva de futuro, ir planteando los pasos que se tienen que ir dando. Y tercer elemento que tiene que tener este estamento es apostarle a la innovación desde el sector productivo. Innovación, una palabra que lamentablemente ha sido usada tanto que ha perdido significado desde mi punto de vista. Es una palabra en cambio, o es un concepto que nos tiene que marcar a nosotros una suerte de cambio, ver hacia adelante, dejar de hacer lo que estamos haciendo y cambiar la tendencia. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Mendieta. Muchísimas gracias a usted, Gustavo, siempre a las órdenes. Declaraciones del economista Rodrigo Mendieta, catedrático universitario, experto en materia económica. Son las 8.